Gracia y paz para todos ustedes, hermanos que nos escuchan. Gracias porque nos escriben de manera tan cariñosa. Y hoy yo quiero introducir un tema para el cual tenemos que quitar el calzado de nuestros pies, porque vamos a estar hablando sobre la persona del Espíritu Santo, específicamente ese ministerio de ser llenos del Espíritu Santo dentro del contexto de matrimonios en cuarentena. ¿Cómo podemos nosotros ser matrimonios para la gloria de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo? Algunas personas me han estado preguntando si vamos a seguir llamándole matrimonio en cuarentena, porque ya la cuarentena está pasando en algunos lugares, no la pandemia, pero así que tal vez tengamos que, si queremos seguir teniendo estas conversaciones, vamos a tener que llamarle matrimonio post-pandemia, matrimonio post-COVID. Matrimonio en fase 4. Exacto, matrimonio en fase 3, fase 3. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dijo Gloria, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y básicamente la idea es esta. Es evidente para todo aquel que tenga más de una hora de ser cristiano que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas, y mucho menos a la luz de todo lo que hemos estado viendo en estas conversaciones acerca del matrimonio. Mucho menos podemos ser los esposos y las esposas que Dios quiere que nosotros seamos, que tengamos el matrimonio que Dios quiere que tengamos, es decir, un matrimonio que honre a Cristo, reflejando esa relación entre Cristo y su iglesia por nosotros mismos. Eso es imposible. Sí, porque como ya habíamos dicho, son dos pecadores que se casan. No son dos ángeles, aunque los ángeles no se casan, pero somos humanos. Nos amamos, somos cristianos, pero surgen los choques, surgen las diferencias, que comenzamos con eso, cuando comenzamos a grabar, todas esas diferencias que en la cuarentena surgieron más. Entonces, por eso es muy importante. El tema de hoy es muy sobrio. De hecho, alguien decía que cuando nos casamos, no se casan dos personas, sino 6, porque te casas quien tú crees que tú eres, quien tú realmente eres y quien tu esposo cree que tú eres. Y por supuesto se casa quien yo creo que yo soy, quien ella cree que yo soy, quien yo realmente soy. O sea que cuando la realidad comienza a vivir en la cotidianidad del matrimonio y comenzamos a despertar a lo que somos y a lo que la otra persona es. Y también que nos casamos con la familia de cada uno. Y sí, desde luego uno se casa con la familia. El Señor está en el centro, o debe estar en el centro. Así que el tema de hoy es ese: cómo vivir como matrimonios, pero bajo la llenura del Espíritu de Dios. Y para eso, evidentemente, el texto clave es Efesios capítulo 5. Algo que Gloria y yo queríamos mencionar es que Efesios capítulo 5, y esto que voy a decir es algo teológicamente muy profundo, es que se encuentra en la carta de Efesios, a los Efesios. Ahora, no es una broma, miren por qué esto es importante. Efesios 5, 18, ser lleno del Espíritu, se encuentra en la carta a los Efesios, y esta carta comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que Pablo está partiendo de la premisa de que las personas que recibieron esta carta y a los que él luego les dice ser lleno del Espíritu Santo son personas creyentes, son personas cristianas. Sí. Así que eso es lo primero. No, eso es muy importante porque muchas veces personas que no son creyentes toman la Biblia y leen promesas, por ejemplo, y realmente Dios en su gracia especial las puede cumplir, pero no son para ellos, son para creyentes. Así que eso es lo primero, es para cristianos. Pero en segundo lugar, el pasaje clave que hemos estado viendo en estos programas una y otra vez, Efesios 5, 21 al 33, que es el que habla del matrimonio, es como el jamón de un sándwich, porque en el capítulo 5, versículo 18, dice: sed llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en medio de eso es que Pablo habla acerca del matrimonio. Así que es evidente que por la misma estructura de la carta,
Dios está diciéndonos claramente, tú no vas a poder hacer eso en tus propias fuerzas. Exactamente. O sea, mujeres que se someten a sus esposos, hombres que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Alguna gente dice, wow, pero eso es difícil. No, mi hermano, eso no es difícil, eso es imposible. Que tú no puedes. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero como tú decías, Gloria, o sea, Dios no nos ha dejado solos. De hecho, una de las promesas de Cristo a sus discípulos en el aposento alto, cuando estaban preocupados porque Cristo les dice que se va, es: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros. Y está hablando de la venida del Espíritu Santo por el contexto. No, sí, ese texto es bellísimo, porque eso quiere decir, no estén tristes porque no los voy a dejar solos. Y esa promesa corre a lo largo de toda la Biblia, que el Señor va a estar con nosotros. De hecho, ahí se cumple la gran promesa de todos los pactos. Yo seré vuestro Dios, ellos serán mi pueblo y yo estaré en medio de ellos como su Dios. Así es. Bueno, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo creo que debemos comenzar hablando precisamente de ese punto. Una persona que no tenga al Espíritu de Dios morando en ella no es cristiana. O sea, no es que el Espíritu Santo mora en unos cristianos y no mora en otros. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de hecho en Efesios mismo, dice en el capítulo 1 que todos los creyentes, habiendo creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Wow, eso es un sello increíble, o sea, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, eso nos confirma que somos hijos de Dios y herederos del reino. Sí. Todas esas promesas son para nosotros. Exactamente. Ahora, todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, es a un grupo de cristianos que Pablo les dice: sed llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura es una experiencia que puede variar. La morada no. Todos los cristianos son morada del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu Santo es un mandato en la Escritura, como vamos a ver en un momento. Ahora, antes de hablar de qué se trata la llenura del Espíritu Santo, yo creo que es importante que nosotros quitemos de la mente algunas concepciones equivocadas que muchos tienen de lo que es la llenura, porque alguna gente cree que ser lleno del Espíritu Santo es como comenzar a actuar en una forma extraña, entrar en una especie de trance místico. Caer al suelo. Sí, hay personas que se caen al piso. Pero realmente ha sido una obra increíble de Satanás. Hacer una distorsión de la obra tan sobria y tan maravillosa que es la obra del Espíritu Santo. O sea, la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y otra obra que hace es que hay personas que no le dan ninguna importancia al Espíritu Santo, que no estemos tan pendientes de eso. Entonces, esos dos extremos son igual de peligrosos. Qué bueno que tú mencionaste eso. ¿Cómo sabemos que la llenura del Espíritu no es ese tipo de trance místico o de cosas que de verdad la gente parece que están fuera de sí y que son asociadas con el Espíritu Santo? Bueno, nada más hay que ver Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio. Dominio propio. Y Pablo dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en ese sentido, es evidente que una persona que está llena del Espíritu es una persona controlada. Ok, vamos a ver el texto en sí. Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí hay que tener cuidado, porque hay personas que dicen, bueno, pero el mismo Pablo dice que ser lleno del Espíritu es como estar emborrachados. No, es todo lo contrario. Pablo está diciendo: no se dejen controlar por el alcohol, porque cuando es el alcohol el que controla, el fruto es diferente, muy diferente al control del Espíritu de Dios. Sí, no es dominio propio, gozo, paz, nada de eso. Todo lo contrario. Ahora, ¿qué significa eso de ser llenos? Porque el Espíritu Santo no es un líquido. El Espíritu Santo no viene a nuestras vidas en parte.
todo Él viene a morar en nosotros cuando nos convertimos. Entonces, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, no olvides que está hablando de una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios que viene a morar en nosotros en el momento de la conversión. Entonces, ¿qué es la llenura? Bueno, en la Biblia y en el lenguaje coloquial también. Sí. La palabra llenura se usa para hablar de algo que nos controla. Por ejemplo, no es lo mismo que en un momento dado una persona experimente ira a que esté llena de ira. Lleno de ira. O que una persona tenga temor, ciertos temores que tenemos, a estar lleno de temor. Cuando una persona está llena de temor, está controlada, es paralizada, o cuando está llena de ira, es capaz de cometer locuras. Entonces, en este caso, es llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una morada confortable para Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que dice más adelante en Efesios 3, o más atrás, perdón, en Efesios 3. Dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y obviamente tú dices, pero si ya Cristo habita por el Espíritu en mí. No, la palabra habitar allí es hacer una morada confortable para Cristo en nuestro corazón. Ahora, noten algunas cosas importantes, muy importantes en el texto de Efesios 5, 18. Por un lado, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, eso parece que es un mandato, que no es una opción. No. Y te dejo el griego a ti. Exacto, bueno, que no es que parece, es que es un mandato. O sea, todos aquellos que fueron a la escuela hace poco o hace mucho y saben que lo que es un modo imperativo. Bueno, aquí el verbo se encuentra en modo imperativo, sed llenos del Espíritu. Mi hermano, si tú eres cristiano, esto no es una opción para ti. Eso es lo primero. Eso es muy importante. Lo segundo es que sed llenos está en plural o en singular. ¿Plural? Está en plural. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, ¿tú te acuerdas a quiénes les escribió Pablo esta carta? A todos los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, lo que Pablo está diciendo es, a todos esos santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, todos deben ser llenos del Espíritu Santo. No es que hay una élite súper espiritual en la iglesia y que esos son los que son llenos y el resto debemos conformarnos con una vida cristiana mediocre. Sí, a veces hay personas que eso que tú dices de las élites, que nos han dicho a nosotros, oren ustedes por nosotros, que ustedes están más cerca de Dios. Sí. No, o sea, cada creyente tiene el Espíritu de Dios, puede orar y estar cerca de Dios, tanto como el pastor, el diácono, cualquier persona de la iglesia. De hecho, hermanos, es una muy mala teología, te lo digo con amor, de verdad, pero es una mala teología cuando uno le dice al pastor, oren ustedes porque ustedes están más cerca, como decía Gloria. No. Todos los cristianos tenemos el mismo acceso al trono de la gracia. Los pastores simplemente ejercen un oficio, pero ellos no son una élite dentro de la iglesia. Gracias por mencionar ese punto. Lo tercero que vemos en el texto, sed llenos del Espíritu, aunque esto no se ve lamentablemente en español, pero si es un mandato, nosotros somos responsables, pero al mismo tiempo el verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que lo que el texto está diciendo es déjate llenar, déjate controlar por el Espíritu de Dios. Esa es la idea. Y por otro lado, el verbo está en presente. O sea, lo que está diciendo es déjate controlar continuamente por el Espíritu Santo. O sea, que yo sí puedo hacer cosas que detienen la obra del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, Pablo va a decir en capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, sí, yo puedo contristar al Espíritu o yo puedo dejarme controlar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa, ya en una forma bien concreta, dejarnos controlar por el Espíritu de Dios? Para responder esa pregunta, yo quiero que ustedes noten algo importante entre Efesios y Colosenses, que son lo que algunos han llamado cartas gemelas, porque hay muchos temas que se repiten, pero con énfasis diferente. En Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu, y noten lo que sigue, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas a los maridos amando a las mujeres. En Colosenses, la carta gemela, capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, sed llenos de la palabra de Cristo. Y ahora escuchen: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos, con himnos, con salmos. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. En otras palabras, son textos paralelos. O sea, es evidente que tiene que ser la palabra de Dios súper central en nuestra vida y que nosotros la absorbamos, que la comemos, que la mastiquemos, que la meditemos y que hablemos con otros sobre la palabra de Dios. Realmente entre nosotros debería haber más conversaciones de la Biblia. Totalmente. No solo entre los matrimonios, pero muy importante entre los matrimonios. Hablar de lo que dice la palabra de Dios, qué te fue de bendición, qué no entendiste, y que esa palabra realmente more entre nosotros. Y aunque el hombre, ya lo hemos dicho, es el líder espiritual y debe ser el líder espiritual, mis hermanos, lo cierto es que a veces los hombres decaemos y nuestras esposas tienen que ser nuestras ayudas idóneas en recordarnos la palabra. Yo predico la palabra y cuando yo me decaigo, Gloria tiene que venir a recordarme los mismos textos que probablemente yo he predicado muchísimas veces. Y que tú me has dicho a mí muchas veces. Pero lo necesitamos ambos. Ese es el punto aquí. Así mismo. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es ser lleno de la palabra? Déjate controlar por el Espíritu a través de la palabra que Él inspiró, de tal manera que en dependencia de Él nosotros podamos obedecer las Escrituras. Eso es básicamente. Otro pasaje interesantísimo en ese mismo contexto de lo que significa la llenura del Espíritu y la palabra como el agente a través del cual el Espíritu de Dios obra en nosotros, está en el versículo 4 de Romanos 15. Dice Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, fíjense, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Sin embargo, en ese mismo pasaje de Romanos capítulo 15, dice en el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por fin, ¿es por la palabra o es por el Espíritu Santo? Es por el Espíritu Santo usando la palabra. Exacto. Pero que el Espíritu de Dios no va a recordarme una palabra que yo no leo. No. Y entonces ahí vamos al punto del tiempo que nosotros tenemos que pasar cada día con el Señor. Yo estaba leyendo ahorita y decía, si tú lo que haces es una lectura superficial de la palabra, sin meditar, sin aplicarla, sin pedir perdón en esa área que te está señalando la palabra, anotar, hacer notas para recordar la palabra, ¿cómo vas a sacarle fruto a la palabra? Y más nosotros, los que estamos más mayorcitos, que necesitamos recordarnos más los textos bíblicos porque se nos olvidan un poquito más. De hecho, nosotros que hemos visto muchos creyentes ya partir en nuestra iglesia por los años que la iglesia tiene, hemos visto fenómenos interesantes. Y es de hermanos que por senilidad, por lo que sea, olvidan cosas. Sin embargo, no olvidan los himnos y no olvidan a veces los textos bíblicos. Es increíble. Eso es algo precioso. Ahora, de lo que estamos hablando aquí es lo siguiente. Déjenme aterrizar esto de una manera bien concreta. Puede ser que una hermana diga, como decía Gloria en el programa pasado, ay, que si yo me someto a mi marido, él va a querer aprovecharse de eso y va a querer abusar de mí. Tú te estás dejando dominar por el temor. Bueno, créele a Dios que en su palabra dice un montón de veces, no temas. De hecho, en el mismo texto de Pedro dice que te sometes a tu marido sin temer ninguna amenaza. Exacto.
no temas, que yo estoy contigo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, es ejercer fe en las promesas de Dios en las Escrituras y al mismo tiempo ejercer fe en el hecho de que cuando Dios nos manda algo, Él es más inteligente que tú y que yo. Porque yo a veces he visto gente que tú le dices, pero fulano, fulana, mira, es que la Biblia dice, personas que profesan ser cristianas, y tú le dices, la palabra de Dios dice esto. Ah, pero entonces yo hago eso, imagínate tú. Es como cuando tú le dices a un comerciante, paga tus impuestos. Ah, pero que si yo pago mis impuestos, entonces mi negocio va a quebrar. Tú no le estás creyendo a Dios, porque Dios dice en Romanos capítulo 13 que debemos pagar los impuestos. Entonces, ahí viene otra vez el punto. ¿Le estoy creyendo a Dios o le estoy creyendo a las circunstancias? Sí, sí. Dejarte llenar de la palabra es, cómete este libro, lee ese libro todos los días, Confiando medita. que es la palabra de Dios, que no es que es un libro de devocional, que hay unos libros de lecturas diarias muy bonitos, pero no son la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios es esto. Entonces, por eso es que a esto tenemos que darle importancia. Y la Biblia no funciona como las galletitas chinas, que tú vas a un restaurante chino y abres y sale un papelito con una promesa que yo no sé de dónde la sacan, pero es una promesa desconectada de todo. No, la Biblia es un libro. Y por lo tanto debemos leerlo como se lee cualquier libro, de principio a fin, viendo las conexiones, de qué está hablando el contexto. Hazle preguntas al texto, qué dice este pasaje de Dios, qué dice de Jesús, qué dice del Evangelio, qué me ordena, qué me promete. Hazle preguntas al texto. Qué bueno, qué bueno. Leer la Biblia así es toda la diferencia del mundo y permanece. Y si tú tienes problemas de memoria, hazte un ratico en otro momento del día y vuelve y léelo. Yo últimamente leo lo que me tocó leer ayer y lo que voy a leer hoy, para así refrescarme otra vez lo que yo leí ayer. Y hay que buscarle la manera, hay que buscarle la vuelta. Y lo mismo, hombres, miren, definitivamente el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia es un reto porque hay demasiado pecado en nuestro corazón. Honestamente, yo me asusto cuando me doy cuenta. Dios permite que se descorra un poco el velo y veo la negrura de los pecados que hay en mi propio corazón. Pecado de irritabilidad, de impaciencia, de descontento. O sea, sí, yo soy capaz de cualquier cosa. Tú tienes que llegar a la conclusión, mi hermano, mi hermana, los dos. Nosotros somos capaces de cometer cualquier pecado. Bueno, pero el Señor Jesucristo lo dijo. El que mira a una mujer, la está codiciando. El que la mira con codicia, ya pecó. Tú estás pensando que tal vez sería interesante si a alguien le pasara un accidente, ya lo mataste. No, en realidad no es una broma. Sí. Y nosotros somos capaces de hacer esas cosas. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil, dice el Señor, y precisamente por eso es que nosotros necesitamos alimentarnos de este libro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, hermanos, yo he visto toda la diferencia del mundo cuando yo estoy cerca de las Escrituras y cuando no estoy tan cerca de las Escrituras, cómo mi pecado se despierta dentro de mí como una bestia salvaje. Entonces ahí que está el punto. Yo necesito estar cerca de la Escritura y dependiendo del Espíritu de Dios. Pero yo también a veces he sentido que mientras más leo la Escritura, el ataque de Satanás es más fuerte. El ataque es más fuerte porque lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, pero tú tienes más recursos de parte de Dios para poder luchar la batalla. Si no, tú estás luchando en seco. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, dice Pablo en Efesios 6. Entonces yo necesito este libro, yo necesito que este libro esté en mi sistema y creerle a Dios. Ahora, aún hasta en eso, yo tengo que orar y decirle, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer, porque la incredulidad también está en mí y es una batalla que tenemos con la incredulidad. No es exactamente hablando de la incredulidad, pero nosotros decimos mucho amar al Señor. Y la Escritura, el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Pero lo grande es cuando Él, en otro
momento que dice que cuando nosotros obedecemos, Él vendrán a ser morada el Espíritu Santo en nuestro corazón. Exacto, es como si esa morada que ya está ahí se va a hacer todavía más evidente. Gálatas 3 dice prácticamente lo mismo. O sea, Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y evidentemente la respuesta es por el oír con fe. Y más aún Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, es ir a la Escritura y creerle a Dios. Gloria me decía, porque ya se nos fue el tiempo otra vez increíblemente, pero Gloria me decía, antes de que empezáramos a grabar el programa, que ella había leído un libro donde hay 5 grandes promesas a las que nosotros podemos echar mano continuamente. No son las únicas, pero son 5 buenas promesas que nos van a ayudar como matrimonios. Primero, que el Señor no nos va a dejar huérfanos nunca. Él nunca va a decir, mira, yo voy a desheredar a este porque este se porta demasiado mal, le habla mal a la esposa. No, el Señor no nos va a desheredar. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mi hermano, cuando tú te sientas débil y tú digas, yo no puedo con esto que me ha pasado con mi esposa, en el sentido de que tal vez ya me faltó el respeto y esto yo no lo puedo perdonar, o ella está pensando, no, Dios está con nosotros. Él me habló de mala manera. Dios está con nosotros. La otra promesa, es que Dios está en control. Dios está en control. No ocurre nada, ni un pajarito se cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Sí, eso nos guarda de la desesperanza, nos guarda de la tristeza excesiva, porque el dolor duele, pero esa promesa nos guarda de la tristeza excesiva, porque tú sabes que Dios está controlando el horno, que esté lo suficientemente caliente que Él sabe que necesitamos. No, y que ahora en este tiempo de pandemia, o sea, uno tiene muchos temores que le asaltan al corazón. Y uno tiene que confiar, Dios está en control, Él va a quitar esta pandemia, cuando Él quiera quitar esta pandemia, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero hay otra promesa que para mí, a veces yo he estado aún en mortuorios de personas muy amadas y yo me lo repito en mi mente, es Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere susurrar, óyeme, pero si Dios no fuera tan bueno, si Dios no fuera bueno, ¿por qué te pasa esto? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué está pasando esto? Mira cómo murió fulanito, mira cómo le dio esta enfermedad a esta persona. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y eso no es un mantra, no. Es una verdad bíblica que tú y yo necesitamos, porque óyeme, vuelvo y repito, nosotros somos muy débiles. Es que nosotros necesitamos repetirnos esas promesas. Otra promesa es, Dios es siempre victorioso. Dios va a vencer. Y nosotros estamos ya del lado del vencedor. Exactamente. El Señor ya venció. Confiad, yo he vencido al mundo y finalmente Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos cuida. Como dice ese himno antiguo, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero ese himno está basado en Mateo. Como dice, si vuestro Padre Celestial cuida las aves, ¿cuánto más no cuidará a aquellos por quienes Cristo murió? Pero, preciosas y grandísimas promesas. Así que en conclusión, ser llenos del Espíritu es dejarte dominar por el Espíritu a través de lo que Él te dice en su palabra, creyéndole a Él y no creyéndole al mundo, no copiando los patrones del mundo. Y eso en el matrimonio, mis amados, es vital para tener una relación que honre a Dios, porque nosotros somos demasiado débiles, hay demasiado pecado en nuestro corazón y nosotros tenemos todo el potencial del mundo para destruir no 1, no 15 matrimonios, pero qué bueno, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros y el Espíritu Santo es nuestro ayudador permanente para que podamos honrar a Cristo en nuestros matrimonios. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Los esperamos la semana que viene en otra conversación de matrimonio post-pandemia, post-COVID.
Bueno, que el Señor los bendiga mucho. Amén.